Hola doctores, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo podcast de Punto ENAR. Compañeros, el día de hoy llegamos ya al capítulo 9 de este podcast. Continuamos con pediatría, ya quedamos que es la especialidad más importante para el ENAR, así que le estamos dando la importancia que se merece. El día de hoy, doctores, revisaremos dos temas muy importantes. El primero va a ser patología digestiva, en donde tenemos diagnósticos como invaginación intestinal, como divertículo de Meckel, por mencionar algunos ejemplos, y concluiremos, doctores, con enfermedades exantemáticas, que ustedes saben que enfermedades exantemáticas es de los temas estrella de cara al ENAR. Y la siguiente clase, doctores, el siguiente capítulo del podcast, platicaremos exclusivamente de patología respiratoria, llámese asma, neumonías, laringotraqueitis, etc. Así que ya saben, compañeros, todos los domingos tendrán un capítulo nuevo de aquí hasta que se presente el ENAR, es decir, de aquí hasta que cumplamos los 30 capítulos. Así que sin más, compañeros, vamos a iniciar. Bien, doctores, entonces vamos a iniciar en primer lugar con patología digestiva del lactante, es decir, las patologías que vamos a ver en este momento nos las van a presentar en un lactante de 1 mes a 2 años de edad. Y tenemos 3 diagnósticos diferenciales: la invaginación intestinal, el divertículo de Meckel y la enfermedad de Hirschsprung. Esos son los diagnósticos diferenciales. Hablamos en primer lugar de la invaginación intestinal. La invaginación intestinal, doctores, entendámoslo como un repliegue del intestino sobre sí mismo. Es como si inflaran un globo salchicha y trataran de replegarlo sobre sí mismo para que se acortara. Eso sucede en el intestino en una invaginación intestinal. Secundario a procesos gastrointestinales y, para términos ENAR, muy relacionado con la vacuna de rotavirus. Por eso, abro paréntesis, una de las principales contraindicaciones de la vacuna de rotavirus, además de la alergia al látex, es precisamente malformaciones del tracto gastrointestinal, haciendo un especial énfasis en la invaginación intestinal. Ahora, doctores, imagínense la clínica que nos puede dar una invaginación de nuestro propio intestino. Obviamente va a haber lesión vascular que va a provocar un sangrado. Obviamente va a haber un dolor abdominal intenso. Así que esos dos datos nos van a ayudar muchísimo para identificar esta patología en un caso clínico. ¿Por qué? Porque el dolor que se va a presentar en estos pacientes, este dolor abdominal intenso, que es clásico de la invaginación intestinal, no se los van a poner como tal en el caso clínico. A veces sí, a veces no. Porque un pediátrico no te puede decir, me duele el abdomen. En cambio, los pediátricos, los lactantes específicamente, van a manifestar ese dolor con encogimiento de las piernas, con un llanto intenso e incontrolable. Entonces, la parte del dolor abdominal se las pueden poner así como dolor abdominal, o lo pueden poner como un encogimiento de piernas o un llanto incontrolable. Después, la lesión vascular que va a provocar esta invaginación se va a manifestar con evacuaciones con moco y sangre. Lo común y lo clásico es que se les llame evacuaciones en jalea de Grosella, que si les llegan a poner ese dato, es un dato pivote para que ustedes tengan la certeza de que se trata de una invaginación intestinal. Pero como muchas veces sería regalarles el diagnóstico, solamente les van a poner evacuaciones con moco y sangre. Abro un paréntesis, doctores. ¿Por qué se los ponen así? Porque esto da pie a que tengamos un diagnóstico diferencial muy importante, que es la disentería. Pero ¿cuál es la diferencia entre una disentería y una invaginación intestinal? Sencillo. En disentería vamos a tener antecedentes de que el paciente comió algún alimento que no fue cocinado en casa. No necesariamente tiene que ser alimento de la casa. Puede ser algún alimento de algún restaurante. Con el simple hecho de que nosotros no hayamos estado en la supervisión de su cocción, es un factor de riesgo para tener disentería. Además, en la disentería puede haber ataque al estado general un poquito más intenso, puede haber fiebre, pero lo que principalmente nos va a ayudar a establecer el diferencial a favor de una invaginación intestinal es la exploración física. ¿Por qué? Porque en la exploración física de una invaginación intestinal, si ustedes exploran el abdomen del lado derecho, van a encontrar muchos datos. Van a encontrar 2. Si ustedes se van a la fosa ilíaca derecha,
tenemos el signo de Dance. ¿A qué se refiere este signo, doctores? El signo de Dance es una fosa ilíaca derecha vacía. ¿Y por qué sucede esto? Porque ahí ocurrió la invaginación intestinal. Doctores, pregunta de Enar, ¿sitio más común de la invaginación intestinal? La respuesta es zona ileocólica, porque ahí ocurrió el repliegue. Entonces, en la fosa ilíaca derecha encontraremos vacío, y a eso se le llama signo de Dance. Pero ese intestino tiene que irse a algún lado, y nosotros lo vamos a identificar en la exploración física como una masa palpable, y esta la encontraremos en el hipocondrio derecho, y a eso le llamaremos signo de la salchicha o de la morcilla. Así que, doctores, esa va a ser la diferencia con disentería. En disentería, en la exploración abdominal, no vas a encontrar nada más que datos de hiperperistaltismo. En cambio, en una invaginación intestinal encontraremos estos datos que acabo de mencionar. Ahora, además, sí hay que mencionar que la invaginación se va a presentar sobre todo en menores de 2 años. Por eso les decía al inicio del tema. Comúnmente el caso clínico es en un lactante de a partir de 1 mes a 2 años. Sin embargo, el grupo de edad que más ponen en los casos clínicos es por ahí de los 6 meses a los 18 meses. Ahora, doctores, con respecto al diagnóstico, el diagnóstico lo vamos a hacer con un ultrasonido. Es el diagnóstico inicial y el de elección, pregunta de Enar. Y en el ultrasonido encontraremos 2 signos distintos. Encontraremos el signo de la diana o tiro al blanco y encontraremos el signo del pseudorriñón. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Sencillo, el tipo de corte que se utilice al momento de realizar el ultrasonido. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos un corte transversal con el ultrasonido, vamos a encontrar el signo de la diana. Y si realizamos un corte longitudinal, ahí encontraremos el signo del pseudorriñón. Entonces, dependiendo del signo que les planteen en el caso clínico, será el tipo de corte del ultrasonido. Lo vuelvo a repetir. Si tenemos el signo de la diana, tenemos un corte transversal. Y si tenemos el signo del pseudorriñón, tenemos un corte longitudinal. Ahora, ya estamos seguros que es una invaginación intestinal. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento inicial, como al final de cuentas esta invaginación intestinal puede provocar una obstrucción, toda obstrucción intestinal, desde un lactante hasta un geriátrico, como tratamiento inicial debe recibir la colocación de una sonda nasogástrica. ¿Por qué? Porque la sonda nasogástrica va a descomprimir la cámara gástrica de todo el gas que se pudo haber producido, y si llegase a existir contenido que se encuentra atrapado ahí, lo podemos liberar. Entonces, esto va a manifestarse clínicamente con una mejoría parcial de los síntomas. Sin embargo, no será suficiente. El tratamiento de elección, el tratamiento inicial quedamos que es con sonda nasogástrica, pero el de elección va a ser con un hidroenema. Con el hidroenema, lo que nosotros vamos a tratar de hacer es que esa invaginación intestinal desaparezca. Ese es el tratamiento de elección. Ahora, si no les ponen hidroenema y les ponen enema neumático, también es una respuesta correcta. Si les llegan a poner tanto enema neumático como hidroenema, la respuesta más correcta sería hidroenema. Ahora, el problema del enema y del hidroenema es que por lo mismo de que queda una especie de memoria muscular en el intestino, esa invaginación puede regresar después de haber hecho el tratamiento. En caso de que volviese a suceder la invaginación o que fallase el hidroenema, se puede hacer un segundo intento. Pero si en ese segundo intento ya no funcionó, ya nos tenemos que ir ahora al tratamiento quirúrgico. Que el tratamiento quirúrgico tiene principalmente 3 indicaciones. El primero ya lo mencionamos, 2 fallos a hidroenema. El segundo es que el cuadro clínico lleve más de 48 horas de haber iniciado. Y el tercero, doctores, es que ya tengamos la evidencia de una perforación, de irritación peritoneal, en pocas palabras, de una peritonitis. Eso, doctores, con respecto a invaginación intestinal. Ahora hablemos de divertículo de Meckel, que este es mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque divertículo de Meckel vamos a definirlo como una persistencia del conducto vitelino embrionario. Este conducto normalmente debería involucionar, pero cuando no sucede así,
tenemos la presencia del divertículo de Meckel. Y doctores, esta anomalía se va a presentar en el 2% de la población. Entiéndase que es un porcentaje muy alto. Ustedes cuando vieron en el curso los temas de malformaciones, como, no sé, atresia de vías biliares, una hernia diafragmática, etc., se habrán dado cuenta que las relaciones eran 1 a 1000 o 1 en 5000, por mencionar algunos ejemplos. En el caso del divertículo de Meckel es el 2%. Esto quiere decir que 2 de cada 100 personas va a tener esta malformación. ¿Por qué les comento esto? Porque de aquí puede surgir una pregunta del ENAR, que es, ¿cuál es la anomalía más frecuente del tubo digestivo o la malformación más frecuente del tubo digestivo? Y la respuesta es justo divertículo de Meckel. Aquí en divertículo de Meckel tenemos una regla muy conocida, que es la regla de los 2. ¿Por qué? Porque la regla de los 2 se le conoce así, ya que ocurre en el 2% de la población con una relación hombre-mujer 2 a 1 y se va a localizar a 2 pies de la válvula ileocecal y muchos otros datos que coinciden con el 2. Los principales ya se los mencioné. Ahora, hablando de la clínica, esto es lo más importante, porque esto es lo que los ayudará a identificar un caso clínico que es de lo más sencillo. ¿Por qué? Porque siempre nos van a poner 2 datos. Sangrado de tubo digestivo bajo en un paciente asintomático. Esa es la clave, doctores. Sangrado de tubo digestivo bajo en un paciente asintomático. Si les ponen eso, es un divertículo de Meckel. Y además, dentro del paciente debe ser normalmente un paciente masculino menor de 2 años. Con respecto al diagnóstico, aquí vamos a utilizar gammagrafía con tecnesio 99. ¿Por qué esto y no un ultrasonido o otro estudio de imagen? Este lo utilizamos debido a que el divertículo de Meckel, al ser una persistencia del conducto embrionario, se va a teñir muy bien con tecnesio 99. Va a destacar por el resto del intestino. Así que es una gran alternativa, no, una gran opción diagnóstica. Por eso es que el diagnóstico de elección en divertículo de Meckel es con gammagrafía con tecnesio 99. Y doctores, el tratamiento va a ser quirúrgico, va a ser remover ese divertículo. Y como se dieron cuenta, esta patología es muy sencilla de entender. Son pocas cosas las que se pueden preguntar de aquí. Ahora, compañeros, hablemos de enfermedad de Hirschsprung. La enfermedad de Hirschsprung se le define también como una aganglionosis colónica o como un megacolon agangliónico. Abro paréntesis, doctores. A veces en el ENAR no te ponen el nombre de la patología tal cual. A veces te lo enmascaran con otro nombre que puede ser su causa fisiopatológica. Por ejemplo, enfermedad de Hirschsprung. Se las pueden poner como enfermedad de Hirschsprung o como un megacolon agangliónico. Ambas respuestas serían correctas porque significan lo mismo. Entonces, sobre todo las patologías como enfermedad de Kawasaki, como atresia de vías biliares, como enfermedad de Hirschsprung, al menos en pediatría, hay que aprendernos de qué otra forma se nos podría preguntar. Y bueno, en la atresia de vías biliares, los compañeros que ya están en la segunda fase, ya vimos cuál es ese nombre, y en las siguientes clases veremos cómo es el de enfermedad de Kawasaki, ¿de acuerdo? Entonces, al menos de enfermedad de Hirschsprung, nos los pueden poner como megacolon agangliónico. Estos doctores del megacolon agangliónico se va a manifestar clínicamente. Esto se los explico de una forma sencilla para que sea fácil de recordar y entiendan la clínica del paciente. No es que estrictamente sea así. Pero en la enfermedad de Hirschsprung, como no tenemos esa inervación parasimpática, lo que va a ocurrir es que nosotros no sintamos esa necesidad de ir al baño. Así que en nosotros no había problema en un adulto porque tú eres consciente que tienes que ir. Pero imagínense en un lactante que no es consciente de que tiene que ir al baño. Y si no siente esa necesidad fisiológica, no lo va a hacer. Así que la enfermedad de Hirschsprung se va a manifestar como una obstrucción hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque va a haber estreñimiento, va a haber distensión abdominal y en algunos casos va a haber vómitos. Incluso, doctores, una pregunta de ENAR de enfermedad de Hirschsprung es que es la causa más frecuente de obstrucción intestinal inferior en el neonato, por lo que acabo de comentar. Otra pregunta que les podrían realizar
es que la zona más afectada de la enfermedad de Hirschsprung es el recto sigmoides. Y otra pregunta más que les podrían hacer es ¿cuál es su principal complicación? Que la respuesta es sobrecrecimiento bacteriano. Ahora, el diagnóstico lo haremos de forma inicial con una radiografía con enema y el gol estándar será una biopsia en donde encontraremos precisamente esta ausencia de células ganglionares. Y finalmente, doctores, me regreso un poquito a la clínica. Otro dato característico de enfermedad de Hirschsprung, y con esto mencionaremos cómo es que nos van a plantear un caso clínico, es que los pacientes con enfermedad de Hirschsprung van a tener un retraso en la eliminación del meconio al nacimiento, es decir, pueden desarrollar un hilio meconial. Esto, doctores, es muy importante porque nos da pie a que tengamos un diagnóstico diferencial con fibrosis quística. Esto lo veíamos la clase pasada. Hay que recordar que los pacientes con fibrosis quística van a tener un hilio meconial al nacimiento. ¿Cómo lo podríamos diferenciar entre enfermedad de Hirschsprung? Sencillo. En fibrosis quística, si bien es cierto va a haber este retraso de la eliminación del meconio, este hilo meconial en los primeros días, normalmente esa va a ser la única manifestación gastrointestinal. Obviamente hay casos en donde se pueden desarrollar pancreatitis, pero bueno, eso es poco preguntado. Entonces, en fibrosis quística, el hilo meconial va a ser el único dato gastrointestinal. Después, el paciente presentará alteraciones respiratorias, como sinusitis, como neumonías, causadas por Pseudomonas aeruginosa. Entonces, el caso clínico de una fibrosis quística quedaría como un lactante de unos 6 meses, que tiene como antecedente hilio meconial al nacimiento y que en los siguientes meses ha desarrollado neumonías de repetición, ha desarrollado sinusitis de repetición, ahí será fibrosis quística. Y si en el caso clínico nuevamente vuelve a ser un lactante de 6 meses, que en un inicio tuvo hilio meconial al nacimiento y que meses posterior a eso continúa con episodios de estreñimiento, bueno, eso será una enfermedad de Hirschsprung. De esta forma podemos establecer el diferencial. En fibrosis quística, la clínica se va hacia patología respiratoria y en la enfermedad de Hirschsprung se queda exclusivamente con patología gastrointestinal, con este estreñimiento. Ahora, doctores, ese va a ser un escenario clínico posible para que nos pregunten enfermedad de Hirschsprung. Recalco, masculino de unos 6 meses, puede ser femenino también, 6 a 12 meses, con hilo meconial al nacimiento, y que continúe con estreñimiento. Además, en ocasiones los pacientes tienen vómitos, pueden tener diarreas en brotes y también puede existir retraso en el crecimiento. Ese va a ser un escenario clínico. El segundo escenario clínico va a ser en un neonato de unos 20-25 días que nuevamente continúe con estreñimiento, que tenga igual retraso en el crecimiento y el antecedente de hilio meconial. Eso, doctores, de enfermedad de Hirschsprung. Doctores, entremos a la parte de enfermedades exantemáticas, un tema que a muchos nos... debido a que es un tema muy largo, muy extenso, son muchos diagnósticos diferenciales, son muchas preguntas que podrían salir de aquí, así que es un tema que vale la pena conocer a profundidad de cara al ENARP. Bien, para enfermedades exantemáticas vamos a tener varias, pueden ser 8, 10 o incluso más. En el podcast vamos a revisar 7. Vamos a revisar sarampión, rubiola, varicela, quinta enfermedad, sexta enfermedad, escarlatina y enfermedad de Kawasaki. Estas 7 exantemáticas, doctores, las vamos a dividir en 3 grupos. El primer grupo es sarampión, rubiola, varicela. El segundo grupo es quinta y sexta enfermedad. Y el tercer grupo es escarlatina y Kawasaki. ¿Por qué los divido de esta forma? Porque va a ser más fácil recordarlos a la hora que estemos contestando el examen, y también porque son patologías muy similares que nos podrían confundir entre sí por grupos. Hablemos del primer grupo, de sarampión, de rubiola y de varicela. Este primer grupo, doctores, va a ser el más frecuente y el más preguntado, ya que sarampión y rubiola, antes de la vacunación, causaban muchísimas epidemias, y varicela actualmente continúa siendo una causa muy frecuente de enfermedad exantemática. Yo creo que algún médico que nos esté escuchando de primer contacto, algún caso de varicela ya habrá tenido. Ahora, empezamos hablando de sarampión.
Sarampión es una patología exantemática que puede ser prevenida por vacunación. Ya saben, se incluye la vacuna en el esquema nacional de vacunación con la SRP, sarampión, rubiola, parotiditis. Y recuerden que la dosis se administra a los 12 meses y la segunda dosis a los 18 meses. Abro un paréntesis, compañeros. Este esquema de vacunación fue una actualización del 2023. ¿Por qué? Porque anteriormente eran también 2 dosis. La primera igual al año, pero la segunda a los 6 años. Ahora ya no, ahora es la primera al año y la segunda a los 18 meses. Sin embargo, compañeros, sí debemos entender que por esta actualización habría muchos pacientes que ya cumplieron los 18 meses y tienen más. Entonces, ¿qué pasaría con ellos? ¿Se quedarían sin vacuna? La respuesta es no. La respuesta es que si ya cumplieron los 18 meses, ya se les pasó el tiempo de la vacuna, se esperarán al esquema anterior, es decir, su segunda dosis la recibirán hasta los 6 años. En cambio, si tienen, no sé, un lactante de 16 meses que en 2 meses le toque la vacuna de SRP, ya se la podrán administrar sin ningún problema. Entonces, mientras los pacientes que ya habían cumplido los 18 meses después de esta actualización del esquema, van a recibir su segunda dosis como estaba programada, a los 6 años. Entonces, esa es la actualización que tenemos, ¿de acuerdo? Vuelvo a insistir, si su paciente ya había cumplido los 18 meses después de la actualización, su segunda dosis sigue siendo a los 2 años. Si no los había cumplido y los está por cumplir, su segunda dosis sí será a los 18 meses, ¿de acuerdo? Pero bien, cierro paréntesis. ¿Por qué les comento esto de la vacuna, doctores? Porque sarampión, al ser una patología prevenible por vacunación, estamos obligados a reportarla de forma inmediata a vigilancia epidemiológica. Abro paréntesis, esto puede ser una pregunta de ENAR. Doctores, cualquier patología que pueda ser prevenida con vacunación, pero de las patologías que se incluyen dentro del esquema básico, deben ser reportadas inmediatamente. Tenemos máximo 24 horas para hacer el reporte. Esto es preguntable, ¿de acuerdo, doctores? Así que, compañeros, ya entrando al tema de sarampión, esta patología es provocada por un virus de la familia Paramyxoviridae. Importante memorizar ese nombre. Tiene un periodo de incubación de 10 días, un periodo de contagiosidad de 3 días antes del exantema hasta 5 días después de su aparición. Ojo, esto puede variar un poco. Algunas bibliografías mencionarán 5 antes, 5 después, pero ese es el rango. Y los pacientes con sarampión tendrán 2 fases. Tendrán una fase prodrómica y tendrán una fase ya exantemática propia de la enfermedad. Esto es muy importante, doctores, la fase prodrómica. ¿Por qué? Porque la fase prodrómica nos va a ayudar a establecer el diagnóstico diferencial con rubiola, debido a que ambas patologías, tanto sarampión como rubiola, su exantema es muy similar. Es un exantema máculo-papular que va cefálico a caudal. Entonces es muy difícil hacer la diferenciación solo por el exantema. Por eso les digo, es importante conocer su fase prodrómica. La fase prodrómica de sarampión es una fase intensa. ¿Por qué? Porque el paciente 5 días antes de presentar la erupción debutará con fiebre y una fiebre no tan baja, puede ser fiebre de 39 grados. Tendrá tos, tendrá coriza, va a estar irritable obviamente y conjuntivitis, compañeros. Va a tener una conjuntivitis moderadamente intensa, ¿eh? Entonces, el periodo prodrómico va a ser muy intenso en sarampión. Además de que en la fase prodrómica debemos recordar que aparecen las famosas manchas de Koplik, que las manchas de Koplik es un dato pivote para saber qué es sarampión. Y hay que recordar que las manchas de Koplik son lesiones en la cara interna de los carrillos. Sí les sugiero aprenderse esa parte, porque a veces en el caso clínico no les van a poner tal cual manchas de Koplik, les van a poner lesiones en cara interna de los carrillos, lesiones blanquecinas. Así que hay que aprendernos la de las dos. Así que, doctores, esa será la fase prodrómica de sarampión. Y aprovecho para platicarles de la fase prodrómica de rubiola y vean la diferencia. En rubiola también tiene 2 fases, una prodrómica y una exantemática, al igual que sarampión,
con la gran diferencia que la fase prodrómica de rubiola, los síntomas son más leves. Son los mismos síntomas que sarampión, pero más leves. Va a haber un cuadro catarral leve, una febrícula, un leve ataque al estado general. Así que ese es un gran diferencial, doctores. En sarampión la fase prodrómica es muy intensa, en rubiola es un poco más leve. Además de que en la fase prodrómica de rubiola encontraremos las manchas características, que son las manchas de Forchtermeier, ¿de acuerdo? No se pronuncia así, pero estamos en México, vamos a leerlo en español. Entonces, manchas de Forchtermeier, ¿de acuerdo? Y estas se describen como lesiones en paladar blando. Nuevamente, al igual que las manchas de Koplik, hay que aprendernos su descripción porque también nos las podrían poner de otra forma. Entonces, las manchas de Forchtermeier se las ponen como manchas de Forchtermeier o como lesiones en paladar blando. Y estas son lesiones petequiales, lesiones rojizas. Además de que tendremos en la fase prodrómica de rubiola el dato más característico de esta, el dato que nos va a decir, mira, estás enfrentándote a rubiola, que es el signo de Theodor. ¿Qué es el signo de Theodor, doctores? Son adenopatías retroauriculares dolorosas. Ese es el dato pivote, doctores. Si les ponen ese dato en rubiola, ese dato en el caso clínico, ya sabrán que es rubiola. Entonces vean esa diferencia, compañeros. Con eso concluimos esta parte. En sarampión tendremos una fase prodrómica muy intensa con las manchas de Koplik y en rubiola será una fase prodrómica no tan intensa con las manchas de Forchtermeier y con estas adenopatías retroauriculares dolorosas. Pero bien, regresamos a la parte de sarampión. Ya conocimos su fase prodrómica. ¿Cómo será su fase exantemática? Solamente con un exantema maculopapular que va de cefálico a caudal. No hay nada especial. Por eso les digo, lo principal para establecer el diferencial es la fase prodrómica. Ahora, con respecto a su diagnóstico, como ya se los adelantaba, al ser una patología prevenible por vacunación, tenemos que reportarla en 24 horas, por lo que también forzosamente se le tiene que hacer un diagnóstico, un estudio, para estar 100% seguros de que efectivamente se trate de sarampión. Entonces hay que hacerlo mediante detección de anticuerpos IgM por medio de ELISA. Y hablando del tratamiento, el tratamiento va a ser sintomático, doctores. Prácticamente la gran mayoría de enfermedades exantemáticas, su tratamiento es sintomático. Aunque en sarampión podemos agregar también vitamina A, 200.000 unidades internacionales por 2 días, debido a que la vitamina A nos ayudará a prevenir complicaciones. Y doctores, hablando de complicaciones, ¿cuáles son las principales en sarampión? La complicación más frecuente es la neumonía y la complicación más grave es la encefalitis desmielinizante. Doctores, los compañeros que están en el grupo de estudio, recuerden que la tablita comparativa de enfermedades exantemáticas, de donde estoy mencionando todo eso, la pueden encontrar en los resúmenes que se les suben a la plataforma, ¿de acuerdo? Para que la puedan imprimir y en un trayecto como el de ahora, o ya para dormir, la pueden repasar, debido a que estos temas son muy, muy importantes. Bien, ahora hablemos de rubiola. De rubiola, su familia es un togavirus. Acuérdense de mi mnemotecnia, esa mnemotecnia que tanto ha dado risa. Los rubios de rubiola se gradúan con toga, de togavirus. Entonces, de esta forma recordarán que la familia es togavirus. Y con respecto a sus datos epidemiológicos, compañeros, aquí lo que destaca es que el periodo de incubación es de 12 a 13 días en rubiola y el periodo de contagiosidad es 7 días previos a la erupción y 7 días después. Compañeros, si yo les soy sincero, a mí me cuesta mucho memorizarme los periodos de incubación y de contagiosidad. Son muchos datos. Así que yo les sugeriría que a lo mejor en este momento no se aprendiesen todos, solamente se aprendiesen el de varicela y el de quinta enfermedad, que son los más preguntados y que ahorita hablaremos de ellos, y estos periodos de contagiosidad y de incubación los dejáramos ya para el final, ya que el examen esté cerca, debido a que se nos puede olvidar muy fácil, así para ya tener la información más fresca. Pero bien, cierro paréntesis. Así que, doctores, en rubiola tendremos periodo de incubación de 12 a 13 días y el de contagiosidad de 7 días antes a 7 días después. Con respecto a su clínica,
ya lo habíamos adelantado, tenemos dos fases. Una fase prodrómica, de la que ya platicamos. Acuérdense, es una fase catarral leve, con las manchas de Forsheimer, con la adenopatía retroauricular dolorosa. Y su exantema también va a ser similar al de sarampión. ¿Por qué? Porque igual es un exantema maculopapular que va de cefálico a caudal. Aquí, doctores, sí hay algunas veces nos describen lesiones características, que es un exantema en punta de alfiler en rubiola. Sin embargo, ese es un dato que no ponen mucho. Así que por lo que ya les adelantaba hace un momento, la clave aquí son los datos que encontramos en la fase prodrómica. Que lo principal para rubiola ya quedamos que son estas adenopatías retroauriculares dolorosas. Con respecto al diagnóstico, nuevamente tenemos que hacer una detección de anticuerpos con IgM y el tratamiento va a ser sintomático. Con respecto a las complicaciones, que hay que conocerlas, la complicación más frecuente es la artritis y la complicación más grave es la encefalitis. Hablemos ahora, doctores, de varicela. Varicela es el último diferencial de este primer grupo de exantemáticas y varicela, doctores, es una exantemática muy frecuente que nosotros podríamos ver en nuestro consultorio. ¿Por qué razón? Porque para varicela no existe vacuna dentro del esquema básico de vacunación. Sé que sí existe, se le puede administrar a los pacientes que van a guarderías, que tienen factores de riesgo, a los mayores de 1 año. Pero como tal, en un cuadro básico no existe la vacuna. Así que la varicela es una enfermedad exantemática que aún nos podemos encontrar. Es de la familia de alfa herpes virus. El periodo de incubación, este es muy preguntado en el ENAR, este sí memorícenselo desde ahora, es de 10 a 21 días y el periodo de contagiosidad es muy fácil de recordar. ¿Por qué? Porque inicia 2 días antes del exantema y finaliza hasta que las lesiones estén en fase de costra. Un sobrino del año pasado nos decía, mientras el niño no tenga costra, que se esconda. Entonces, esa es una forma fácil de recordar que hasta que todas las lesiones en varicela estén en fase de costra, vamos a poder decir que ya está libre de contagiosidad. Hablando de costras, compañeros, hablemos de la clínica de varicela, que esta sí es una clínica muy característica, por lo que no tendrán ningún problema en identificar la patología. ¿Por qué es una clínica característica? Porque tenemos lesiones polimórficas. ¿A qué me refiero con lesiones polimórficas? Que, por ejemplo, en sarampión y rubiola siempre es un exantema. En cambio, en varicela, primero es un exantema, luego son pústulas, luego son costras. Entonces, nosotros, dependiendo en qué fase de la enfermedad estemos, podemos encontrar vesículas, podemos encontrar pústulas, podemos encontrar también costras. Entonces, por eso se describe como una lesión polimórfica, porque encontramos múltiples tipos de lesiones dependiendo en qué fase se encuentren estas. La clave aquí, compañeros, es precisamente las vesículas. Las vesículas les van a ayudar mucho a hacer su diagnóstico, pero sobre todo las costras. Si a mí en un caso clínico de exantemáticas me ponen costras, tengo casi la certeza de que se trata de varicela. Ahora, además de eso, las lesiones en varicela son lesiones muy pruriginosas y al ser muy pruriginosas van a provocar un rascado en el paciente. Así que esto nos llevará a la principal complicación, que son impetiginización de las heridas, ¿de acuerdo? Por cocos gram positivos. ¿Por qué? Porque el paciente se va a estar rascando constantemente. Por eso una de las recomendaciones en varicela es lavarse bien las manos y cortarse las uñas, precisamente por este riesgo de complicación con impetiginización. Ahora, como se dan cuenta, en varicela tiene muchos datos muy característicos que nos permiten identificarla muy fácil. Otro de ellos, compañeros, son las lesiones en gota de lluvia. Así les van a poner las lesiones vesiculares en gota de lluvia. Ese es otro dato pivote para que ustedes puedan sospechar en varicela. Con respecto al diagnóstico, el diagnóstico inicial va a ser clínico y el diagnóstico confirmatorio, abro paréntesis antes de seguir, ¿por qué es clínico el diagnóstico inicial a diferencia de sarampión y rubiola? Sencillo, porque varicela, aunque tenga vacuna, su vacuna no se incluye dentro del cuadro básico de vacunación.
así que no tenemos una obligación de reportar en las primeras 24 horas. Obvio que sí se tiene que reportar, pero no de forma tan urgente como sarampión y rubiola. Por esta razón, el diagnóstico en estos pacientes va a ser clínico, pero si su paciente está inmunodeprimido, está embarazada o tenemos a un paciente con más de 13 años de edad, como son pacientes con factores de riesgo, lo mejor sí es hacerles un diagnóstico confirmatorio. ¿Y cuál es el diagnóstico confirmatorio, compañeros? La tinción de sangre. Ese es el diagnóstico confirmatorio, o bien podríamos hacer la PCR. Ambas opciones estarían correctas. Repito, en pacientes inmunocomprometidos, en embarazadas y en mayores de 13 años. Con respecto al tratamiento, doctores, nuevamente van a ser medidas generales, que se realicen baños coloides, utilizar cremas para disminuir el prurito, pero si tenemos pacientes con complicaciones, que son los que ya mencionamos, inmunocomprometidos, mayores de 13 años, embarazadas o pacientes con alguna enfermedad dermatológica, hay que agregarle al tratamiento aciclovir. Pero ojo, y repito, solo que tengan factores de riesgo. Si no tienen factores de riesgo, no es necesario el aciclovir. Con tratamiento sintomático será más que suficiente. Bien, ahora hablemos del segundo grupo de exantemáticas, que es quinta enfermedad y sexta enfermedad. Quinta enfermedad, doctores, también recibe el nombre de eritema infeccioso. Importante recordar, el agente causal es el parvovirus B19, sumamente preguntado eso. El periodo de incubación también es muy preguntado, es de 4 a 21 días y su periodo de contagiosidad es de 6 a 11 días previos al exantema. El periodo de contagiosidad no se pregunta tanto, el que sí se pregunta muchísimo es el de incubación, de 4 a 21 días. Y doctores, abro paréntesis para recalcar lo que ya haya mencionado. Los dos periodos de incubación que van forzosamente de memoria es el de varicela, de 10 a 21 días, y el de la quinta enfermedad, de 4 a 21 días. Son preguntas constantes en el ENAR que debemos recordar. Bien, ya hablando del periodo de incubación, ahora vamos a la clínica de quinta enfermedad. La clínica en estos pacientes se va a dividir en 3 etapas. En la primera etapa tendremos el dato característico de esta entidad, que es un exantema eritematoso en las mejillas, o bien, más fácil de recordar, una mejilla abofetada. Eso lo encontramos en la primera etapa. Importante recordar también que la mejilla abofetada es en la primera etapa. En la segunda etapa, compañeros, encontraremos otro dato muy característico, que es el exantema en encaje. El exantema en encaje va a ser propio de quinta enfermedad y se le conoce así debido a que es un exantema simétrico que se presenta en el tronco y las piernas. Así que el exantema en encaje también se los pueden describir como un exantema papular distal y simétrico. Y finalmente tenemos una tercera etapa, que aquí ya es, digamos, una etapa de recuperación. Las dos más importantes es la primera, con la mejilla abofetada, y la segunda con el exantema en encaje o bien exantema papular simétrico. Con respecto al diagnóstico, como esta sí definitivamente no es una enfermedad prevenible por vacunación, el diagnóstico va a ser clínico y el tratamiento será solo sintomático. Ahora, ¿qué otras cosas debemos saber de quinta enfermedad? Su complicación más frecuente. La complicación más frecuente, o mejor dicho, la más grave, es la anemia aplásica. Y esta complicación va a ocurrir sobre todo en pacientes embarazadas. Ahora vamos, doctores, con mi exantemática favorita. Y es mi exantemática favorita debido a que tiene muchos nombres. Y cada uno de sus nombres nos va a decir clínica de la patología. Se le llama, por ejemplo, sexta enfermedad debido a que es producida por un herpes virus número 6. Eso ya es una pregunta de ENAR. También se le conoce como exantema súbito debido a que los pacientes debutan con fiebre muy intensa, pero intensa a niveles 39-40 grados. Tanto así que la principal complicación de sexta enfermedad son las crisis convulsivas, precisamente por esa fiebre tan alta. Pero compañeros, esa fiebre tan alta dura pocos días, dura 2-3 días
y en el momento de desaparecer, aparece súbitamente el exantema. Por eso se le conoce también como un exantema súbito, ¿de acuerdo? Porque aparecen las lesiones inmediatamente después de que esa fiebre tan intensa desaparece. Ahora, con respecto a los datos epidemiológicos sobre el periodo de incubación es de 5 a 14 días, francamente esto ya sí se pregunta muy poco, y sus lesiones características, este exantema que aparecerá después de la fiebre, se describen como lesiones en almendra. Les pueden poner lesiones rosáceas o lesiones en almendra, pero el dato característico son las manchas de Nagayama. Estas manchas de Nagayama son pápulas eritematosas en paladar blando y en la úvula. Son muy similares a las manchas de Forchelmey, que son las de rubiola. Ahora, pueden estar ya confundidos. Ya vimos las manchas de Koplik, ya vimos las manchas de Forchelmey, ya vimos las manchas de Nagayama. ¿Cuándo es una y cuándo es otra? Bueno, hagamos un repaso. Las de Koplik, estas lesiones blanquecinas en los carrillos, las encontramos en sarampión. Las de Forchelmey, estas lesiones que se presentan en paladar blando, las encontramos en rubiola. Y las lesiones o las manchas de Nagayama las encontramos en sexta enfermedad. Compañeros, esta es una mnemotecnia muy personal para recordarme de las manchas de Nagayama y espero que a ustedes les sirva. Si no, pueden buscar una mnemotecnia similar con relación a sus vivencias para que lo puedan recordar. Y es que manchas de Nagayama. Nagayama es un nombre muy japonés, ¿no? Y justo yo cuando iba en sexto de primaria veía muchísimo Dragon Ball, que es japonés. Entonces, así lo recuerdo. Nagayama, japonés, sexta enfermedad. Porque yo iba en sexto cuando veía caricaturas japonesas. Bueno, anime, no caricaturas japonesas, anime. Así que, doctores, de esa forma yo podré recordar. Bueno, yo lo recuerdo. Y además de las manchas de Nagayama en sexta enfermedad, podemos encontrar el signo de Berlinier, que esto se manifiesta como un edema palpebral y periorbitario. Y ese, doctores, sería el segundo grupo de patologías exantemáticas. Y bien, doctores, vamos con el último grupo de patologías, que es escarlatina y Kawasaki. Y se podrán preguntar por qué estas patologías que suenan tan diferentes entran como diagnóstico diferencial. Sencillo, porque sí tienen muchas características en común. La primera de ellas es que estas no son provocadas por virus. Como ya se habrán dado cuenta, desde sarampión hasta sexta enfermedad, fueron patologías provocadas por virus. Aquí no. Escarlatina es provocada por una bacteria, que es Streptococcus pyogenes, y Kawasaki, enfermedad de Kawasaki, tiene un componente inmunitario. Así que se parece en que no son virales, pero en lo que más se van a parecer es en la clínica. ¿Por qué? Ahorita lo explicamos. Hablemos primero de escarlatina. Escarlatina tiene un periodo de incubación de 1 a 7 días, es más corto por ser una bacteria, y un periodo de contagiosidad que no es tan preguntado, no se preocupen tanto por él, es de 21 días si el paciente no recibe tratamiento, pero si está recibiendo tratamiento se acorta solo 3 días, y aquí tenemos lesiones muy características y clínica también muy característica. Lo primero es que en escarlatina, hay un inicio brusco. Hay fiebre muy intensa, 39-40 grados. Creo que de todas las exantemáticas que hemos visto hoy, las exantemáticas que hemos visto hoy, solo escarlatina y sexta enfermedad son las que nos dan una fiebre muy, muy intensa, que puede llegar incluso hasta los 40 grados. Después le sigue sarampión. Sarampión también da una fiebre que puede ir a los 39-39.2. El resto, su fiebre es un poco más controlada, de por ahí 38, 38.5. Bien, entonces en escarlatina tenemos una fiebre muy intensa de 40-39 grados. Ataque al estado general, va a haber enantema en amígdalas, pero aquí van las lesiones características. Primer lugar, lengua en frambuesa o en fresa, como ustedes lo quieran llamar. Esta lengua en fresa se le denomina así debido a que las papilas de la lengua se hipertrofian y pareciese una lengua de fresa. Después, doctores, tenemos un exantema en lija. ¿Por qué? Porque la piel también tiene elementos pápulo-eritematosos
que hacen parecer una piel de gallina. Es simple, cuando a nosotros nos da miedo a algo, al menos los que tenemos el músculo piloerector, que se nos pone la piel de gallina, es algo similar, con la característica de que en el momento en que ustedes presionen esas lesiones van a blanquearse, así se le llama, blanqueo con digitopresión. Así que ya tenemos dos lesiones características, la lengua en frambuesa y el exantema en piel de gallina. Y además también tenemos el signo de Pastia, que son petequias longitudinales en pliegues de flexión, y también tenemos palidez perioral en el triángulo de Filatov. Entonces, para escarlatina tenemos muchos datos característicos: la lengua en frambuesa, la piel de gallina, el signo de Pastia, que son estas petequias longitudinales, y el triángulo nasogeniano o palidez perioral. Ahora, hablando del tratamiento, mejor dicho del diagnóstico, el gol estándar es un cultivo faríngeo para identificar precisamente piógenes, y el tratamiento, de acuerdo a guía de práctica clínica, es con penicilina V. Es una penicilina que se puede tomar por vía oral, pero no la tenemos en el país. Por eso, el tratamiento comúnmente marcado para términos ENAR es amoxicilina o penicilina G-benzatínica. En caso de que existiese alguna alergia a las penicilinas, podemos dejar cefalosporina como primera opción. Ahora, hablemos de Kawasaki. ¿Por qué dije que Kawasaki se parecía mucho en la parte clínica con escarlatina? Porque en Kawasaki también tendremos lengua en frambuesa, también podemos tener adenopatías cervicales, que también las podemos presentar en escarlatina, y también va a haber fiebre. Entonces, sí son diagnósticos clínicamente parecidos. ¿Cuál es la diferencia en Kawasaki? Bueno, que en Kawasaki, para poder decir que es un Kawasaki, nosotros debemos presentar fiebre por 5 días y además conjuntivitis, descamación ungueal, lesiones en la lengua, es decir, una lengua en frambuesa, adenopatías cervicales, eritema en palmas y un exantema polimorfo. Dices, son muchos datos para memorizarme, pero no es necesario memorizarse todos, solamente entender los principales. Por ejemplo, ¿cuáles son los que más llaman la atención de aquí? La lengua en frambuesa y la descamación ungueal, así como el eritema en palmas. Entonces, si les ponen lengua en frambuesa, ustedes sabrán que tenemos principalmente dos diferenciales, escarlatina y Kawasaki. Entonces, solamente bastaría con irnos a las palmas y a las plantas, que en Kawasaki sí se va a afectar, sí va a haber un eritema. Algo de lo que ya se debieron haber dado cuenta es que todas las exantemáticas que hemos visto hoy, ninguna tenía afectación palmoplantar. Kawasaki es la única que tiene afectación palmoplantar. ¿Hay alguna otra que también tenga afectación palmoplantar? Sí, enfermedad mano-boca-pie. Pero fuera de ahí, no va a haber otra. Entonces, para Kawasaki, si nos ponen afectación palmoplantar, lengua en frambuesa y descamación ungueal, sabremos que se trata de enfermedad de Kawasaki. Todo esto que acabo de mencionar, más fiebre. Ahora, la bibliografía nos dice que la fiebre debe mantenerse por más de 5 días. Y un caso clínico que les podrían poner es un paciente que tenga fiebre de 2-3 días con las lesiones ya mencionadas. La lengua en frambuesa, la adenopatía unilateral, eritema en palmas, descamación ungueal, etc. Y dices, pero la GPC dice que no puede ser Kawasaki, hasta que sean 5 días de fiebre. Sí, compañeros, pero piénsenlo de esta forma. Si ustedes tuvieran un paciente que lleva 3 días con fiebre y tienen un cuadro clínico clásico de Kawasaki, no le vas a decir, ¿sabes qué? No cumples con definición operacional, regresa en 2 días hasta que tu fiebre sea de 5 días. Obviamente no, compañeros. Entonces, si bien es cierto, la fiebre de más de 5 días es un criterio muy importante, si ya tenemos fiebre, aunque no sea de 5 días, y tenemos el resto de datos clínicos, será una enfermedad de Kawasaki. Ahora, el diagnóstico con Kawasaki es lo de menos, porque ya se dieron cuenta que es muy sencillo diagnosticarlo. Sin embargo, aquí pueden surgir otras preguntas. Por ejemplo, ¿cuál es la causa más común de cardiopatía adquirida en el pediátrico? La respuesta es enfermedad de Kawasaki. ¿Por qué? Porque estos pacientes
suelen tener complicaciones como aneurismas coronarios. Al final de cuentas, la enfermedad de Kawasaki es una vasculitis multisistémica. Esto quiere decir que va a lesionar a los vasos y por esta razón podemos tener aneurismas coronarios. Y no solamente podríamos tener aneurismas coronarios, que dicho sea de paso, esta es la complicación número 1. Y con respecto a el diagnóstico, doctores, precisamente por estas alteraciones cardíacas que los pacientes pueden tener, además de los estudios iniciales comunes que se les pueden hacer a estos pacientes, siempre hay que solicitarle un electrocardiograma, un ecocardiograma y una radiografía de tórax, debido a esa alta asociación que hay con alteraciones cardíacas. Y además de eso, compañeros, hay que pedir PCR, que va a estar elevada. También encontraremos aumento de leucocitos, aumento de la BCG. Acuérdense que la BCG siempre se eleva en enfermedades autoinmunes. Entonces, aquí va a estar elevada. Y también, doctores, esto es muy importante porque ya se preguntó en el ENARP, hay que pedir niveles de albúmina. ¿Por qué? Pregunta de ENARP 2022. Porque si nuestros niveles de albúmina son menores a 3.5 gramos, tendremos aún mayor riesgo de presentar aneurismas coronarios, aneurismas aórticos. Entonces, por esa razón, si nosotros tenemos una albúmina menor a 3.5 gramos, debemos agregar a nuestro tratamiento acenocumarina, ¿de acuerdo? Y ya que estamos tocando el tema del tratamiento, hablemos del tratamiento de enfermedad de Kawasaki. El tratamiento de primera elección va a ser con inmunoglobulina y podemos agregar ácido acetilsalicílico. Ese es el tratamiento de cajón a todos los pacientes. Y, como ya se los adelantaba, si tenemos un nivel de albúmina menor a 3.5, por el alto riesgo de estos pacientes de tener algún aneurisma aórtico, hay que agregarle acenocumarina. Y ese sería el tratamiento de enfermedad de Kawasaki. Entonces recuerden, compañeros, al momento de hacer el diagnóstico, pidan por favor electro, ecocardio y radiografía por estas complicaciones que podrían presentar los pacientes y también pidan marcadores de fase reactiva como PCR, como BCG y también pidan niveles de albúmina para ver el riesgo de complicaciones cardíacas. Y compañeros, así concluimos con el podcast del día de hoy. Y doctores, así concluimos con el podcast del día de hoy. Y compañeros, tenemos mucho que agradecerles debido a que seguimos en el top 100 nacional de Spotify. La verdad es que estamos muy contentos por esa gran respuesta, por ese gran apoyo que siempre les ha caracterizado. Muchísimas gracias de todo corazón. Y en agradecimiento a ello, compañeros, les tendremos una sorpresa preparada. No ahora, será hasta agosto en el podcast. Les va a encantar, estoy 100% seguro, les va a ayudar mucho para esa última fase de estudio, así que ya en los próximos meses se las iremos anunciando. Doctores, sin más, me despido, un fuerte abrazo a todos y nos vemos el próximo domingo. Cuídense mucho, compañeros, nos estamos viendo.